Luego, cultura animal. Lo mismo que el anterior que te mencioné, esas tres instancias. ¿Por qué surge? ¿Qué pasa en las tablas? ¿Y qué te queda a vos? Claro, cultura animal es un espectáculo sobre el lenguaje, porque habla en un lenguaje inventado. Y nace de una prohibición. Yo estaba haciendo, en un teatrito que fundé en los años 80, estaba haciendo un espectáculo que se llamaba Artaud en Latinoamérica, que relataba la peripecia del poeta francés Antonin Artaud, que nació en 1896 y murió en 1948 del siglo XX. Estaba haciendo Artaud en Latinoamérica porque reunía los textos que Artaud escribió en Cuba y en México. Es el único hombre blanco, Artaud, que dejaron entrar la tribu de los indios tarahumara al rito del peyote, a tomar peyote. Y estaba haciendo ese espectáculo sobre Artaud, era en plena dictadura, me prohibieron el espectáculo, me llevaron preso, me metieron adentro de una camioneta del ejército, me pusieron una capucha para que yo no pudiera ver. Yo sentía que daban vueltas en redondo para despistarme, para no saber a dónde iba, y hacían bromas entre ellos y jodían, y decían, este va para un cuartel en el interior, ¿no? Sí, este va para allá. Entonces yo dije, ya está, ahí la quedé, estoy frito. Y está. Y no, los tipos, terminé preso, incomunicado, en una comisaría policial de acá de la calle Minas, en la comisaría para menores, porque me acusaron falsamente de que en el espectáculo de ese sobre Artaud había una menor entre el público, cosa que yo no podía controlar. Pero yo lo vi venir al tiro, vi que el tipo entró tarde, subió y se sentó en la última fila. Y cuando terminó el espectáculo se bajó, me dice, vístase, yo terminaba desnudo como el hombre de Vitruvio, y dice, vístase porque usted está detenido. Y ahí es que me llevaron. Esas cosas pasaban en la dictadura. Y amén de la anécdota. Entonces, como Artaud me lo prohibieron, yo en ese momento tenía una compañera que se llamaba Miriam Chiola, que me dijo, ¿por qué no haces lo mismo que Artaud, pero por el lado del humor? Y ahí nació esta Cultura Animal, porque inventé un lenguaje que se llamaba Kulturischen, donde no había una sola palabra en español, pero todo el público entendía, ¿verdad? Por la pantomima y por el uso de los objetos. Como para escapar a la censura, digamos. Sí, exactamente. Y entonces, de una prohibición del espectáculo de Artaud, nació esta Cultura Animal, que era un espectáculo sobre el lenguaje, en ese lenguaje se llamaba Kulturischen, lenguaje inventado, que tenía raíces de todos los apellidos, sobre todo Tano y portugués, Restuccia y Farías. Y ahí, pero también tenía raíces del ruso, del inglés, del francés, y con ese idioma inventado yo pude hacer el espectáculo durante toda la dictadura y no me lo prohibieron. ¿Qué ocurre en escena? ¿Alguna secuencia? En escena hay un profesor loco que tiene una túnica blanca que explica el mundo en un globo terráqueo y en un mapamundi, explica el mundo en ese idioma inventado, y a su vez tiene una relación increíble con los objetos. Tiene una mesa donde trae una cantidad de verduras y frutas, y es un espectáculo, es un show de humor fundamentalmente, pero también es un espectáculo que habla de la palabra. La palabra dice lo que no quiere decir y no dice lo que quiere decir. En esa paradoja, ¿no?, que tiene el lenguaje, que no expresa lo que no quiere decir. Hace poco, justamente una bailarina, Lucía Nasser, me citó con respecto al espectáculo de Esto es Cultura Animal, que tuvo una saga además, porque primero hice Esto es Cultura Animal, después le siguió Eso es Locura Anormal, después siguió Aquello era Cordura Sexual, después le siguió Esto es Cultura Bárbara Brutal, basado en la cultura bárbara de Barran, y terminó, que ya la hice y no la hago nunca más, un acto que hice ahora en el Mimo, que se llamaba Esto no es cultura, Animail, mail por mail, correo electrónico. ¿Tá? Es una sátira a las redes sociales. Eso tuvo una repercusión en el tiempo importante, ¿no? Importante, sí, muchos años. 30 años. Dame un segundito, cambio de lugar, así cambio un poquito de plano. Opa, yo no junto eso. Bueno.
30 y pico de años estuvo en cartel, sí, sí. Después, Alberto, la obra esta, la de la expareja. Esa obra es un texto del argentino Dalmiro Sáenz, que yo lo adapté al teatro, y ahí, en ese plano, hice toda persona es potencialmente la futura expareja de alguien, y cómo evitarlo. Cómo evitarlo, sobre todo, es lo que importa a la gente. Cómo evitar convertirse en una ex. Eso nació de un texto que escribió Dalmiro, que decía: toda mujer es la futura exmujer de alguien. Porque en ese sentido también, no sé si la puesta en escena derivaba un poco también de la puesta del texto, era como un consultorio, ¿no? De psicoanálisis, sí, digamos. exactamente, era Transcurre. Una terapia sexual. Una terapia sexual. Y generalmente esas obras y las otras, ¿cuáles fueron tus salas como más tradicionales? ¿De qué espacio fuiste parte vos, digamos? Amén de la gran cantidad, ¿cuáles son las que más tipo te aferraste, digamos? Sí. Yo primero que trabajé en todas las salas del Uruguay, en el Galpón, en el Teatro Circular, en el Tinglado, hice Esperando a Godot, de Samuel Beckett, Premio Nobel de Literatura. Hice a Harold Pinter, también Premio Nobel de Literatura, un gran dramaturgo inglés. Hice una cantidad de cosas en todos los teatros, salas, y después empecé a hacer teatro callejero. Teatro en espacios abiertos, en la calle, en el Parque Villa Viarris, en la explanada de la universidad. Usé todos los espacios, todo tipo de espacios, inventé espacios, lugares no convencionales, escenarios no convencionales. ¿Cuál fue tu vínculo con Intramuros? ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Intramuros estuve mucho tiempo, sí, hasta que cerró Intramuros. O sea, cerró con un espectáculo con localidades agotadas y terminó ese espectáculo porque cerró el local. Si no, hubiera seguido. ¿Por qué tuviste como cuánto? ¿5 años, 6 años? Sí, un quinquenio estuve, sí, en Intramuros, totalmente. Fue una época muy buena donde hice Artaud, hice Capote, hice Cultura, pareja. Sí, pareja, hice todo. Bueno, Travesti. Hice Travesti. ¿Qué onda con Travesti? ¿Cuándo surge eso? Y yo soy Es como un representante muy fuerte en tu vida del personaje Betty Faría, la obra Travesti, ¿no? Betty Faría es un heterónimo, como decía Pessoa, que tenía heterónimos, el poeta portugués Fernando Pessoa. Es un alter ego mío, es un alter ego por el lado femenino, es la travesti artística ilustrada más culta del Uruguay. Eso es Betty Faría. Y ahí hice el espectáculo Travesti, que tenía una cantidad de drag queens que yo interpretaba. Y que bueno, eso también fue una cosa que tuvo una gran repercusión, ¿no? Intramuros estaba lleno de bote a bote. Yo iba a la barra y me peleaba con borrachos. También hice Bukowski, porque hice Haciendo Capote y también una que se llamaba Haciendo Buco, sobre el poeta que nació en Alemania en 1920, pero después vivió toda su vida en Los Ángeles, Estados Unidos, Charles Bukowski. Un tipo conocido más que nada por sus novelas y cuentos, pero que para mí es mejor poeta que cuentista y novelista. Es un gran poeta, Charles Bukowski. Alberto, ¿cuál es tu relación con el teatro en el sentido de qué es lo que vos has querido generar, no tanto en tu vida como teatrero, sino más de la década del 90 en adelante? ¿Qué ha pasado con tu vida y en qué ha devenido tus creaciones, digamos? ¿Podés hacer algún tipo de recuento en el sentido de características de cambio en la obra, digamos? Yo pienso que lo que fue fundamental en mi trayectoria, fundamental fue el perder la sede de la Compañía Independiente de Arte Escénico, TUM, Teatro 1 de Montevideo, fundada en 1960. Perder la sede, que era la Casa del Teatro, en un hecho que está registrado como récord Guinness. Dinamitaron un teatro para convertirlo en un gimnasio de musculación. O sea, de la cultura se pasó a la musculación. Era el único teatro, la Casa del Teatro, Mercedes y Tristán Narvaja, el único teatro que estaba hecho de hormigón armado. Las plateas, una platea central y 2 plateas laterales, era una especie de anfiteatro. Y ahí, si acontecía un accidente, un incendio, cualquier tipo de catástrofe, se quemaban los telones, las telas, se quemaba la madera, pero la estructura permanecía intacta porque era hormigón armado como el Estadio Centenario. Bueno, ¿sabes lo que hicieron?
eh, clausuraron el teatro y pusieron cargas de dinamita abajo de las plateas. Incluso se sentían del bar La Tortuguita. Está al lado, ¿no? Sí, La Tortuguita de ahí, de Tristán Narvaja, Mercedes Tristán Narvaja. O sea que está en el récord Guinness eso. Yo creo que es una barbarie cultural que nunca se ha hecho. Dinamitar un teatro para poner un gimnasio de musculación. Y de ahí en más decir que hubo un cambio. Hubo un cambio total porque yo me largué al under. Me fui al under totalmente, me fui al under a hacer lo mío porque ya no tenía espacios además. Y eso para mí cambió la estética también. ¿Eso en qué año fue? El desalojo de la Casa del Teatro fue en 1999 y se cobró 2 víctimas. Mi compañero Luis Bebe Serminara, a las 48 horas del desalojo le vino un infarto cerebral y la quedó. Y al año exacto de la muerte de Bebe Serminara, el otro fundador del Teatro 1, Jorge Flechero, que era editor y escritor, también murió. O sea que eso fue una cosa muy traumática. Sobrevivimos la bailarina y coreógrafa Graciela Figueroa y yo, y seguimos haciendo cosas los dos, ella en la danza y yo en el teatro, pero fue como una especie de, como me lo dijo mi psicoanalista, como si te hubiera pasado un tren por encima. Pero entonces el 99 cierran Teatro 1. Sí. Y la sede, se generan esas 2 muertes. Entonces, básicamente, lo que estamos hablando, yo estoy equivocado, no de la década del 90, sino del principio del 2000, cuando vos adquirís esa otra faceta. Exacto, ahí me fui, en el 2000, me fui al Teatro de la Candela en Positos, claro. El 21 de septiembre de Yauri, y ahí tuve un éxito impresionante, estaban todos los fines de semana el cartelito de localidades agotadas en la boletería. ¿Qué tipo de obras hacías ahí en la Candela? Y ahí empecé con Futura Exmujer, empecé con Cultura Animal, llegué a hacer Artaud, o sea, todas obras, de alguna manera obras border, ¿no? Siguiendo el prospecto por el cual yo te conocí de casi un solo, a menos de que tenías a un compañero o alguien colaborando, siempre obras muy unipersonales, digamos, ¿no? Sí, ahora eso se llama stand-up. En aquel momento yo inventé el género, es unipersonal en el Uruguay. Eran monólogos, pero después tengo obras corales, como por ejemplo Sal si puedes, el exterminio de los charrúas, que es una obra que tuvo una repercusión en el Uruguay impresionante, que habla del genocidio de los indios charrúas en el Uruguay, perpetrado por un militar, el general Fructuoso Rivera, al mando del ejército uruguayo. Eso fue allí en un arroyo que se llama Salsipuedes. Hay un Salsipuedes grande, un Salsipuedes chico, cerca del río Queguay, en la frontera entre Paysandú y Tacuarembó. Ahí se citó a los indios, se los emborrachó con chicha, que era una bebida fermentada de la época, una especie de licor fuertísimo, se les hizo dejar las armas, y ahí mataron hombres, mujeres, niños y ancianos. Eso fue un genocidio. Y así nace el Uruguay, porque el Uruguay nace en 1930, con la Constitución de 1930, y a los 6 meses es que el 11 de abril de 1831 fue el genocidio de Salsipuedes. Eso es una obra que para mí me ha marcado, ¿no? Y es una obra que yo escribí, donde no actué, era un espectáculo coral, con muchos actores y músicos en escena, etc. Alberto, hablando de esos cambios que vos estás haciendo... Ya no busco más respuestas.